reto que tenemos con esto es que ya lo escuché, estoy claro con eso, pero tengo que romper patrones regulares en mi vida para que eso sea una realidad, que es la parte más difícil de esto. La parte más difícil de la aplicación es que primeramente, automáticamente mi cerebro está alambrado para decir y poner excusas. No, es que siempre lo he hecho así, es que yo fui criado así, es que mi apellido es Vélez, o es Jamírez, o es Lafontaine, o lo que sea. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos un casco para nosotros justificar lo que estamos haciendo, aunque hemos leído, aunque entendemos, aunque hemos escuchado, que debe ser de otra manera. Así que, si hay algo, la sabiduría la recibimos de forma continua de parte de Dios, a través de la palabra, a través del compartir los unos con los otros, cuando compartimos basado en la palabra, a través de la predicación de la palabra, pero cuando hacemos y ponemos por práctica lo que está allí. Porque si no, ese fruto que se lee en Santiago 3:17 no sale. El suministro de la sabiduría nunca se extingue y no tiene límite. Esta es la lectura que hizo nuestro hermano Luis. Los sabios son personas que se han entregado a Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo mantienen su intelecto en sumisión ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y ahí es que está el problema. Lo conocemos, lo entendemos, pero vivimos una lucha entre nuestra voluntad, lo que yo entiendo y lo que yo creo y lo que me dice Dios que es. Y quiero que lo vean de forma detenida, porque en un momento yo estuve compartiendo mucho entre lo que es la incredulidad y lo que es la fe. Pero ¿qué choque hay entre la incredulidad y la fe? Porque muchos me decían, no, pero es que yo he creído, yo he aceptado al Señor. Tú puedes haber creído y aceptado al Señor. Y eso dice que ya cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero estamos en un proceso de crecimiento donde hay una lucha. Y tenemos que aceptarla y entenderla, porque cada vez que nuestra acción es contraria a lo que enseña la palabra y de una forma consciente trato de justificarme, es porque estoy chocando. Y ahí es que el maligno trata de entrar la duda. El funcionamiento de la sabiduría celestial comienza describiendo como fruto, es pura. En la sabiduría de Dios no hay motivaciones escondidas. La sabiduría de Dios hace evidente nuestra buena conducta. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quiero que vean algo. No hay motivaciones escondidas. ¿Cómo en nuestras acciones se pueden reflejar motivaciones escondidas? ¿Cómo en nuestras acciones se pueden reflejar motivaciones escondidas? Un ejemplo de eso. Eso no tiene que ser malo. Puede haber motivaciones escondidas buenas. No puede haber motivaciones escondidas malas. Sandra. Un momentito, Sandra.
Por ejemplo, a veces hacemos obras buenas o tratamos a otras personas que consideramos buenos, pero bien intrínsecamente está la intención de que cuando sea yo la que necesite o algo así, pues espero recibir lo mismo. O sea, entonces, cuando no se recibe, pues como que se resiente, pero mira, siempre estoy para el otro y para mí cuando me toca, pues no. Ok, muy bien, eso es un buen ejemplo. ¿Qué más? Yo tengo uno. ¿Tú tienes uno? ¿Cuál es? Sí. Cuando hacemos un acercamiento bajo un pretexto, pero en realidad lo estamos haciendo con otra intención diferente, ¿verdad? Es como que, un consejo para que te vaya mejor, pero eso es un ejemplo malo, ¿me entiendes? De cómo usar con... Exacto. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esa? Sandra, elabóralo, por favor. Lo que pasa es que le estoy dando el consejo, o sea, yo digo, le estoy dando el consejo, pero bien adentro estoy pensando, no lo sigas, lo único que te estoy haciendo es te estoy señalando. O sea, te estoy haciendo un juicio. El juicio, pero es un consejo. Ok. Exacto, lo disfrazas como un consejo, pero en verdad te estoy tirando, exacto, te estoy tirando. Mami, por no encontrarla. ¿Qué tal cuando nosotros, como autodefensa, a cualquier planteamiento o cualquier cosa que hay que hacer, lo primero que decimos es no? Cuando nosotros establecemos, y ya tenemos un listado ya de cosas, tengo todo esto presente, pero no hemos escuchado todavía o no entendemos todo lo que está pasando. Nosotros naturalmente tenemos que mirar, que dice aquí, la sabiduría de Dios se hace evidente en nuestra buena conducta. Y no es que al final del día hagamos o no hagamos, pero el proceso que nos lleva allí puede dejar un testimonio bueno o un testimonio malo. Puede presentar una conducta buena o puede presentar una conducta mala. Así que cuando hablamos de la aplicación de la sabiduría de Dios, es poner por práctica los principios que hemos visto y que se presentan en la palabra, de los cuales Jesús también dio testimonio y ejemplo. Pacífica. Alguien que me busque Isaías 57 del 20 al 21. La paz verdadera se deriva siempre. Es un resultado de la pureza, ya que esta es una bendición otorgada por Dios que viene solamente de Él. ¿Quién me lee Isaías 57? Rafael Coniri, por favor. Isaías 57, 20 y 21. Dice así: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Muy bien. Quiere decir que el resultado de la sabiduría del impío, del pecador, es uno que crea ¿qué? Crea problemas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más crea? Dice que es un mar en tempestad.
que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Cristo es nuestra paz cuando está en el trono de tu corazón. Y paro allí. Nosotros podemos conocer, nosotros podemos asistir, pero es importante que cuando nosotros conocemos, no tan solo conozcamos, sino que creemos. Y el acto de creer es ceder nuestra voluntad y nuestro trono al de Dios. Y que Cristo sea el que esté en nuestro corazón. Como resultado serás que más accesible, dado al diálogo y dispuesto a ceder ante los demás. Así que te está dando el fruto de la sabiduría mostrado cuando la voluntad del Señor y cuando Él está reinando en tu corazón. Ah, ¿cómo lo sé? Soy más accesible, dado al diálogo y dispuesto a ceder ante los demás. Entonces son formas en las cuales nosotros miramos y evaluamos el resultado de nuestras acciones, el resultado de lo que yo comparto, el resultado del consejo que doy. Rafael Cobaldo. Sí, esa última oración y dispuesto a ceder ante los demás, eso está en un límite, no es que tú entregues los principios o tus creencias. Entiendo que dispuesto a ceder es parar el diálogo porque ya no conduce a nada. La persona cree una cosa, se empecina en eso, aunque esté fuera de la voluntad de Dios, y uno, pues, sabiamente, pues, espera, no voy a seguir discutiendo con y dejo la cosa allí, porque tu punto puede ser válido, puede ser un asunto de fe. Dios existe, Dios es real, Dios es bueno, Dios nos vino a salvar, y el otro se empecina en nada, y pues ok, te quedas allí. Y estás dispuesto a ceder ante los demás, no es pues ceder a que tus principios y tus creencias basadas en la palabra, no, porque hay otras cosas que podemos nosotros, qué sé yo, aceptar o creerlas y no están dentro de la voluntad del Señor. Sí, yo creo que, y es correcto lo que estás mencionando, yo creo que hay una parte de principio que lo vemos a través de la palabra, y como estamos predicando sobre la vida y enseñanza de Jesús, lo vemos reflejado en Jesús. Jesús no se dio en ningún momento en ninguno de los principios y siempre los comunicó. Ahora bien, cuando dice dispuesto a ceder ante los demás, es una disposición que va en el contexto de los otros puntos, de ser más accesible y dado el diálogo. Y lo miramos en el contexto de la sabiduría, que es el conocimiento que el Señor nos ha dado a través de la palabra, y cómo lo damos por testimonio y lo damos por obra. Y en esa parte es que nosotros tenemos el contexto de dispuesto a ceder ante los demás. No es una, como tú mencionabas, de estar en una pugna o en una guerra, y no quiere decir que voy a ceder en los principios que tenemos, sino que voy a presentarlos si los escuchan, porque tenemos personas que no escuchan, y si la persona no escucha, pues uno hace presente. No estamos en una posición de estar entonces en una intervención o en un problema, pero sí lo que debe salir de parte de lo que compartimos nosotros es que tú lo ves a través de la enseñanza bíblica, lo pasas a través de la enseñanza bíblica y lo compartes con los demás. Y estar dispuesto a comunicar. Porque como traje también en otras ocasiones, a veces nos callamos. Y ese es el problema. La paz
no nos permitirá mantener nuestra personalidad de conflicto, desorden o poner excusas a la hora de lidiar con los problemas. Ahí mismo en Isaías 26:3. Entonces, ven que hay un elemento de carácter que nos permite a nosotros mirarnos y decir la forma en que estoy comportándome, la forma en que me estoy relacionando, en la forma en que estoy haciendo las cosas. Presenta esto que estamos diciendo. Esta paz no nos permitirá mantener nuestra personalidad de conflicto, desorden o poner excusas a la hora de liderar los problemas. ¿Qué dice Isaías 26:3? ¿Quién lo tiene? Yolanda, un momentito, Yolanda, que viene por allí. Isaías 26:3. 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué te dice eso, Yolanda? Pues que yo pienso, ¿verdad? Sí. Cuando uno tiene, los pensamientos de uno están en el Señor, en su palabra, pues la paz de Dios nadie te la puede arrebatar. Tú sabes, porque ya tú has puesto tu confianza en Él. Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos allí? Porque allí hay algo, con Minerva, hay algo importante en ese verso. Bueno, ese es uno de mis versículos favoritos. Ajá, ahora es. Yo siempre lo utilizo cuando, y lo repito y lo repito, cuando estoy en una situación en la que necesito que el Señor me reconforte. Y entonces eso es como decirle al Señor, yo estoy en angustia en este momento, o estoy en aflicción, o estoy en problema, o estoy en temor, pero tú me guardarás en paz. O sea, tú eres mi paz. Uh-huh. Y entonces, porque yo persevero en tu palabra, y hago mía tu palabra, y por eso yo estoy en paz. Y entonces cuando yo repito ese versículo, recuerdo todas las promesas del Señor sobre mi vida, y entonces ya lo demás ya pasa a un segundo plano, ya aquello se fue. Y entonces pues yo puedo continuar adelante con esperanza, con fe, con fortaleza, con todo, porque ya no sé, ¿verdad?, si lo estoy haciendo bien, pero es lo que hago cuando tengo algún temor o algo. O sea, por ejemplo, cuando Nando se me enferma, pues que eso es algo que me angustia, pues lo repito, ese versículo, y entonces así yo me fortalezco y sé que el Señor está en control y que el Señor está tomando toda la situación y que Él va a salir adelante y yo tengo fuerza. Muy bien. Hay un punto allí importante cuando dice mi pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mi pensamiento en ti persevera. Mi pensamiento en ti persevera. Que sigue adelante. Ok, que sigue adelante. ¿Qué significa para ti? Mi pensamiento en ti persevera. Ajá, acá. Y venimos para acá. Que se mantiene constante a pesar de las circunstancias. Ok. Acá, mi pensamiento en ti persevera. ¿Yo voy a decir algo? Sí, pero que se me olvidó lo que iba a decir ahorita. Pero es que me fortalece. La palabra del Señor me fortalece. Ok. Y ante todo, pues, busco la palabra del Señor. Mi pensamiento en ti persevera. Te quiero traer, acá con Saida, para traer algo. Que en todo momento, en toda situación,
trato de mantenerme en comunión con el Señor y buscando su voluntad para esa situación en específica en la que estoy. Pero es para toda situación. Persevero en Él, me mantengo en Él. Busco huir de la tentación y de los pensamientos que no pertenecen al Señor. Ok. Le voy a decir cómo yo lo veo. Yo veo esa parte. Yo lo veo porque nosotros ante cualquier situación tenemos múltiples opciones. Y eso es lo que pasa. Tenemos múltiples opciones y múltiples razones para ejecutar esas opciones. Cuando dice mi pensamiento en ti persevera, es que yo pueda discernir esas opciones que tengo basado en lo que aprendo en la palabra. Por lo que sucede regularmente es que tengo muchas opciones que no tienen que ver nada con la palabra, cuyo resultado no es o no da testimonio de que estoy utilizando la sabiduría de Dios. Y hay muy pocas, si no una solamente regularmente, que es la que te lleva a dar el testimonio que es. Entonces el perseverar es el decir, le voy a dar prioridad, voy a ejecutar, voy a hacer, porque sé lo que dice la palabra, porque sé lo que es correcto, porque es lo que he aprendido y porque creo en eso. Confiamos en eso. Lo que sucede en nuestro tiempo, que pasa regularmente, es que el estándar que utiliza la sociedad y lo que nos rodea no aplica con la palabra o está marginal, y entonces soy bombardeado en hacer cosas, en aceptar cosas o en participar en cosas que no cuadran con lo que nos enseña la palabra. Esa es la parte, como yo digo, la parte de aplicación allí. Así que nosotros tenemos que perseverar en la palabra para poder liderear en los problemas. Es tolerante, significa ser razonable, ser considerado con los demás, dar espacio a sus sentimientos y a sus necesidades. Muy bien. Ser tolerante. ¿Qué significa? Vamos a parar aquí un momento porque esta también es interesante. Cuando decimos que la sabiduría divina es tolerante, ¿qué significa eso? Rafael con Sandra. El ser tolerante no es sinónimo de aceptar todo lo que los demás consideren bueno, pero desde la que la palabra sostiene y dice, si es contra la palabra, o sea, yo puedo amar al ser humano y lo que practica y todo lo demás, pero si va en contra de lo que la palabra me dice que debe ser, yo te amo a ti, pero no tus acciones o no tú, y no te dejo, y mostrarte amor es en cierto modo la tolerancia de darte tu espacio para que pero en algún momento me voy a acercar y debo dejarte saber lo que Dios dice sobre lo que estás haciendo o lo que dejas de hacer, ¿verdad? Pero a veces tú te encuentras en algunas situaciones donde hay varias personas y no tienen las mismas convicciones, y entonces entran quizás en temas que puedan ser neurálgicos, o sea, son controversiales y todas estas cosas, y estas ondas estos pensamientos de nuevas progresistas y de estas nuevas percepciones de que, por ejemplo, que son familias y todas estas cosas, como decían en el miércoles pasado.
Y nosotros no debemos claudicar a lo que la palabra de Dios nos dice. Y el amar a esa persona o la tolerancia que podamos mostrar, jamás debemos claudicar a lo que Dios dice. Muy bien. ¿Qué más? Peggy, dame un momento, Peggy. Para mí, la palabra tolerante significa ajustarse a lo que viene. Un ajuste. Yo lo veo de la siguiente manera. Cuando hablamos aquí de la parte de la tolerancia, dice significa ser razonable, ser considerado con los demás, dar espacio a sus sentimientos y a sus necesidades. A veces miramos la tolerancia con la parte de que lo admito todo. O como decía Osvaldo ahorita, pues, las dejamos allí. Esa parte yo quiero mirarla por el otro lado, porque según hemos estado estudiando en el libro de Santiago, una de las cosas que aprendimos en el libro de Santiago es que no debemos ser ¿qué? Vamos a ver, de las cosas que aprendimos en Santiago. No debemos ser ¿qué? Para con las otras personas. No debemos ¿qué? Discriminar. Esa es la palabra. Discrimen. Tuvimos todo un tiempo hablando sobre diferentes formas en que se discrimina. Y en aquel momento, en el contexto que lo estábamos hablando, se discriminaba con las personas por su estatus social, por cómo vestía, en dónde se sentaba, qué acceso le daba, cuál era. Hablábamos de esa parte. Ahora bien, lo que se decía es, vamos a tratar a todas las personas de la misma manera. Porque todas las personas tienen la misma necesidad. No quiere decir eso a lo que trae Sandra, que nosotros, tolerancia significa que voy a dar por bueno lo que es malo. Lo que nos implica a nosotros que cuando yo aplico la sabiduría de Dios es que le hablo de la misma forma. Llevo el mismo mensaje. Entiendo que tiene la misma necesidad la persona, no importa ni el color de su piel, ni el estatus que tenga, ni de dónde venga, ni cómo hable, porque estamos llamados a sembrar la misma semilla. Y ser tolerante significa que yo sé que naturalmente uno como persona es más afín, esa es la palabra, más afín con uno que con otro, naturalmente, ya sea porque tenemos mismos intereses, o misma edad, o mismas situaciones. Hay unas partes que llevan a esa afinidad, pero si le damos reversa al asunto, lo que estamos hablando es de que nosotros tratamos a todos de la misma manera, en cuanto a entender su necesidad y en cuanto a compartir lo que el Señor nos da. La contienda es la sabiduría de este mundo, pero la tolerancia es la característica de la sabiduría que viene de lo alto. En cuanto a lo que nosotros comunicamos, en cuanto a cómo nosotros nos relacionamos, es conciliadora. La sabiduría de Dios escucha a la razón y está dispuesto a escuchar y a recibir instrucciones. Así que nosotros entendemos y compartimos, pero todo está dado por la enseñanza y el testimonio que tenemos en la palabra. Y quiero traer estas cosas porque en nuestro tiempo, esto que estamos compartiendo se ha utilizado y se utiliza para diluir el mensaje de la palabra, o para aceptar unas cosas o darlas por buenas o permitirlas que no son parte de la enseñanza de la palabra. Y ahí viene lo que traía Osvaldo. Una cosa es que escuche, una cosa es que
vea lo que se está presentando, otra cosa es que se acepte, otra cosa es que se dé por bueno. Y si tú me hablas y no me permites hablar, tengo una situación con eso, porque tenemos que compartir en igualdad. Es ser tolerante, yo soy tolerante y tú eres tolerante, y llevamos la verdad y la compartimos. Es misericordiosa y da buenos frutos. Nuestra sabiduría divina debe ser como nuestro amor, que se demuestre de hecho y en verdad. Nuestra vida tiene que respaldar a nuestro testimonio. Segunda de Corintios 9:8 y Colosenses 1:10. Por favor, me lo buscan y lo compartimos. Es imparcial, la persona no discrimina a los demás ni es insegura de sí misma. Y eso es lo que vimos en Santiago también. Así que, 2 Corintios 9:8. Minerva, Rafael, por favor. Y me van buscando Colosenses 1:10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Muy bien. Así que, de lo que tenemos, y el Señor sabe lo que tenemos, nos ha bendecido para que podamos compartir lo que tenemos con los demás. Y Colosenses 1:10, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Colosenses 1:10, a la 1, a las 2 y a las 3. Orlando. Dice la palabra que para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien. Y hemos visto en la lectura cómo se hace énfasis en que para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que crecer en su conocimiento. Y esa parte va a ser fundamental en cómo nosotros podemos hacer las cosas. Y quiero terminar aquí. La sabiduría celestial trae paz, da buen fruto y edifica a los que nos rodean. La meta de Santiago en su mensaje para los judíos que estaban en la diáspora, y el mensaje de Santiago, cómo nos aplica a nosotros, es el poder entender que debemos estar firmes y perseverantes en la enseñanza de la palabra, que debe de dar entonces un buen fruto. Y recuerdo y hago énfasis también en que todo principio que aplicamos por el testimonio de Jesús que nos dio a nosotros tiene que ser uno en el cual somos firmes en lo que vemos, firmes en la enseñanza de la palabra, pero lo compartimos a todos por igual. Y esa parte es la que nuestra obra, lo que realizamos, son obras de justicia que dan testimonio del Señor. Y yo los quiero dejar con algo. Lo dijimos hace como 2 semanas atrás y quiero que lo mantengas presente. La forma de nosotros mirar nuestras acciones para con los demás es cómo los demás pueden ver a Cristo en tu vida a través de lo que hacemos. Cómo los demás pueden ver a Cristo en tu vida. Y si los demás no pueden ver a Cristo en tu vida a través de lo que haces, hay que dar un alto y venir aquí y mirarlo. Porque muchas veces la primera tendencia es a defendernos y a justificar lo que hacemos. Escucha y mírate. Rafael, Orlando iba a decir algo y terminamos allí. Rafa, una pregunta, pues estamos en lo de la tolerancia.
pues muchas veces nos encontramos a través de nuestras vidas personas que uno las quiere tolerar, pero ellas no se dejan. Me explico. Explícame, sí. Sí, porque cada vez que se encuentran contigo o cuando tienen la oportunidad, empiezan a crear controversia en cuanto a nuestra fe, en cuanto a lo que sucede en nuestro alrededor. Y entonces, pues llega a un punto en que, como una vez habían predicado, no me acuerdo dónde fue, pero que decía que si la persona como que quiere dañar tu fe o quiere ¿cómo se dice?, confundirte o algo así, huye. Ajá. Eso yo lo había escuchado una vez en una predicación. Ajá. Y, o sea, mi pregunta es, ¿qué hacemos? Porque a veces como el sentir mío puede ser el de otra persona más, que tiene, ya sea en una amistad, compañero de trabajo, en su familia, en lo que sea, personas que están todo el tiempo machacando para tratar de que tú no seas, o sea, que no seas tolerante. O sea, o que ya llega un punto en que dicen... Arrebatarte la paz, poner a prueba tu paciencia. ¿Te suena familiar esas cosas? Mira, nosotros, lo que tú mencionas no es un hecho aislado. Puede ser una parte en el trabajo, puede ser una parte en la escuela, puede ser... Tú siempre, en la familia, sí, siempre puedes tener alguien que puede ser una persona o puede ser un grupito de personas que te van a buscar acosar. Y ya puede ser porque te pasen cuestionando, te pasen mandando mensajes, o pasen haciendo chistes, o pasen haciendo cosas para incomodarte. Muy bien. Hay varias cosas en esto. Lo primero es, siempre debes guardar tu testimonio. Porque aunque haya eventos de provocación, lo que debes evitar es perder, como diríamos, la tabla. Es tú responder de la misma manera. Guarda tu testimonio. 2. Cuando tú tienes personas que tienen este tipo de forma de relación, ¿cómo? De actitud. Tú le escuchas la primera vez, tú se lo haces claro. Si continúa, no hay un elemento de respeto. Y esa parte hay que mantenerla. Entonces, si no hay un elemento de respeto, o podemos estar sin entrar en ese tipo de diálogo o de interacción, o simplemente no se está. O sea, tú no tienes por qué hacerte partícipe o dejar que una persona te saque como digo, uno es el que permite que esa paz de uno se vaya afuera. Así que yo creo que ciertamente si es un grupo, no lo traigas al grupo, háblalo individual, pero si es una persona, habla con la persona aparte y entender las motivaciones y hacerle claro que esas motivaciones no son buenas y no se aceptan. Y hay un elemento de respeto, y como hablamos de tolerancia, yo te puedo tolerar, pero tú no traes eso. Y yo creo que es la única manera en la cual tú puedes interaccionar y seguir dando testimonio sin que haya un problema. Pero cuando hay un elemento en el cual no se respeta ni tu posición, ni tu forma de hacer las cosas, y se mantiene un evento de que yo te digo, pero tú no me puedes decir, pues en ese evento no es necesario uno mantenerse bajo eso. Uno simplemente lo separa. Las personas, yo creo que por más difíciles que sean, regularmente si tú las hablas aparte, tú escuchas, pero te dejan escuchar, no quiere decir que van a cambiar su forma de pensar. En la mayoría de las ocasiones cambian su forma de actuar. Pero
para uno tiene que mantener eso. O sea, no te mantenga en un tipo de situación en la cual no te permite a ti tener paz o tener tranquilidad. Y el ser tolerante allí es el que tú puedas comunicarle a la persona la condición. El ser tolerante no es que tú tengas que estar aguantando todo el tiempo esa forma de actuar, o de expresarse, o de relacionarse, porque pasa. O sea, yo lo he visto principalmente a nivel laboral. Cuando tú das testimonio de que eres diferente o que no participas de las mismas cosas, mucho argumento sale. Bueno, en pie. Muy bien. Le vamos a orar Señor y Padre Celestial, hemos visto a la luz de la palabra, Señor, cómo tú miras para con nosotros, cómo estamos llamados a dar un fruto diferente en la forma en la cual nosotros interactuamos, cómo compartimos tu verdad para con los demás. Y estas características y este fruto que hemos visto es un fruto que nace no por nosotros, sino que nace por la verdad de la palabra. Nos has llamado a estar firmes y constantes, que en cada cosa que podamos hacer, que podamos presentar y que podamos compartir, presentemos al Señor que hemos conocido, que está sentado en el trono de nuestro corazón, y que nosotros hemos creído y tenemos fe en la voluntad del Padre para con nosotros, y que su Espíritu nos va reformando, su Espíritu nos va cambiando. En el mundo vamos a tener aflicción, en el mundo vamos a tener situaciones de problemas, pero estamos llamados a hacer luz, estamos llamados a compartir y a defender la verdad de lo que nos enseñas. Gracias damos a ti, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga.